Muy buenas tardes, señoras y señores. Soy Jesús María Sanserna, presidente de esta Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, y es en nombre de esta academia, le doy a todos ustedes la más cordial bienvenida a este acto organizado por el Instituto de Estudios Madrileños para conmemorar la visita que a España y a esta misma academia realizó Albert Einstein ahora hace justamente 100 años, en 1923. En primer lugar, vamos a tener el placer de oír a doña María Teresa Fernández Talaya, presidenta del Instituto de Estudios Madrileños. Cuando quieras. Muy buenas tardes a todos. Ahora sí. Muy buenas tardes. Muchas gracias por asistir hoy a esta conferencia, sobre todo en un día tan frío. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias, excelentísima señora académica de la lengua, excelentísimo señor don Pedro García Barreno, académico de esta casa, del número de esta casa, y el conferenciante querido profesor Albino Arenas. Señoras y señores, estamos hoy aquí para oír una conferencia que va a ser realmente el discurso de ingreso en el instituto de don Albino Arenas. Como todos saben, o la mayoría saben porque habrán asistido en alguna otra ocasión, el Instituto de Estudios Madrileños es una institución que nos dedicamos al estudio de Madrid desde 1951. Llevamos ya bastantes años en esta ciudad, tenemos en este momento ya son miles los artículos publicados y los anales del instituto publicados, con lo cual, bueno, pues creo que estamos justificando un poco que somos el Instituto de Estudios Locales que llevamos en España más tiempo trabajando, prácticamente son 70 y tantos años ya los que estamos con este trabajo. Y para ser miembro del instituto, pues todas las personas tienen que pasar una serie de requisitos y una votación de los miembros del instituto, y una vez que ingresan tienen que leer su discurso. Albino Arenas lee hoy su discurso de ingreso. Es un marco inigualable el que tiene para la lectura de este discurso, porque pues, yo lo leí en una sala pequeñita, y estar en la Real Academia no tiene parangón, por supuesto. Es una satisfacción que la Academia se una al Instituto para esto. Es la segunda vez que estamos aquí. El año pasado, don Pedro García Barreno estuvo dándonos una conferencia que nos enseñó cómo era esta Real Academia. Esa conferencia ha quedado ya reflejada y recogida en un libro que hemos hecho sobre todas las Reales Academias y que ha sido muy bien acogido, que fue publicado la semana pasada y presentado en el Instituto de España. Así que yo creo que, bueno, que la misión está siendo cumplida, ya que el instituto va incrementándose, va renovándose, que es lo más importante. Este año nos han dejado personas muy queridas para el instituto, como don Enrique de Aguinaga con sus 99 años o don Luis Prados de la Plaza, pero están llegando gente nueva, sabia nueva, que puede irnos dando nuevas visiones de lo que es la historia de Madrid. Cuando Albino Arenas me comentó hace ya meses que quería dar una conferencia sobre Albert Einstein, ya que él tiene escrito un libro magnífico, una biografía de Einstein, pues me pareció una idea fantástica y la estuvimos madurando a lo largo de unos meses. Y la verdad que este año, cuando vimos que era el centenario, la oportunidad ya fue impresionante, ¿no? Porque dijimos, Madrid acogió a Einstein en 1823, y hoy pues vamos a poder conmemorar esos 100 años. Llegó el día 28 por la tarde y el día 29 ya estaba
teniendo una conferencia aquí en Madrid. Así que, como son ellos los que nos van a contar, tanto el profesor García Barreno como Albino Arenas nos van a contar un poco qué significó para la ciudad de Madrid el tener un personaje científico tan impresionante como Albert Einstein. Yo creo que no voy a entretenerles yo mucho más ahora y les dejo ya con que continúe el profesor. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y ahora vamos a tener el placer de oír a don Pedro García Barreno, que es académico numerario de esta casa y también de la Academia Española. Pedro, cuando quieras. Gracias. Paz y bien. Excelentísimo señor profesor Sanserna, presidente de esta academia. Excelentísima señora doña Fernanda Zaraya, presidenta del Instituto de España. Queridos amigos Albino Arenas y Clara Janés. Y por donde tenía que haber empezado, gracias a ustedes por su presencia. Ante todo, gracias a ustedes. Mi papel es un tanto peculiar. Además, estoy algo desentrenado porque en el último año es mi primera comparecencia pública por la tarde. Antes que nada, quisiera hacer un recuerdo que no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero hace 5 años, en el año 2018, el profesor Mariano Barbacid se le otorgó la máxima distinción que esta Real Academia da, que es la medalla Echegaray. Y esta mañana ha recibido el Premio Nacional de Ciencia. Así que enhorabuena, Mariano Barbacid. Por otra parte, tienen ustedes por escrito tanto la biografía del profesor Albino Arenas como de doña Clara Janés. Luego no les voy a decir que son muy buenos, cada uno es lo suyo. Creo que uno es físico y creo que la otra se dedica a escribir. Bueno, pues se leen ustedes los papeles y tan contentos. Y luego también les he puesto ahí en unos papeles, pues en un libro que hicimos hace tiempo en honor de Einstein en España, un artículo que escribí yo en nombre de la Academia. Y en ese papel verán ustedes que el día 28 de febrero de 1923, el Pleno Académico consideró otorgar por unanimidad el título de corresponsal extranjero a don Alberto Einstein. No voy a decir más de este señor, porque de don Alberto pues todo se ha dicho y demás. Pero vamos al tema de la relatividad. Y voy a empezar por una postilla que tiene poco que ver con esto, pero hace no muchos años, escribí un artículo que se llamaba o que se titulaba en castellano Del nudo del cirujano, yo soy cirujano, con perdón, que es de lo peor que se puede ser, pero ya jubilado desde hace 10 años. El título del trabajo era Del nudo del cirujano a la cirugía de nudos, o cirugía de Den, que es una teoría matemática de nudos francamente interesante. Esta cirugía de nudos, desde el punto de vista matemático, bueno, pues incluye la gravedad cuántica de los bucles o de lazos, hoy también se llama gravedad cuántica de recurrencias. Bien, pues con esto de los nudos creo que se lo facilité a doña Clara Janés, y doña Clara Janés escribió uno de sus muchos libros, que deben andar por 50 o así. Tiene la peculiaridad de que sus libros están traducidos a 20 lenguas. Y hizo un libro que se llama Nudos de Noche. Entonces hizo una primera edición que me la dedicó. Luego le doy las gracias. Y hay aquí el verso número 4, dice: desnudo en el nido, en el níveo sosiego, anuda las nubes con nudos de noche. Con lazos enlaza la onda del sueño, desplaza su aliento secreto la nada. Bueno, pues esto es la introducción a la teoría de la relatividad. Por otro lado, y tengo que regañar a doña Clara Janés, en el último pleno de la Real Academia Española
que se celebra los jueves por la tarde, presentó un libro que se llama De esferas y trayectos. Y he traído el libro de la biblioteca de la Academia porque estoy esperando que doña Clara Janés me dedique un ejemplar. No me lo ha dedicado. Luego estoy enfadado. Pero bueno, dentro del enfado, también por recordar a una persona señera de esta academia y de muchos otros sitios, en un capítulo que está dedicado a Max Planck y luego al Cristal Periódico, se puede leer: un día en la Real Academia Española, Margarita Salas, académica señera de esta casa y de la RAE, doña Margarita Salas y yo comentábamos dichas palabras. Las palabras a las que se refiere son a las palabras de Schrödinger, que dijo que la parte más esencial de una célula viva, la fibra cromosómica, puede muy bien ser denominada un cristal aperiódico. Y de regreso a aquella conversación con Margarita Salas, escribí para ella estos versos, que se llama El cristal aperiódico, está dedicado a Margarita Salas y obviamente pues no se lo voy a leer, ¿eh? Les recomendaré que compren el libro, que no sé cuánto cuesta. Yo no sé ni si existe. Es una edición novenal. Bueno, entonces nos lo repartirá luego a la salida. Poemas dedicados, yo los he mandado a todos los que están dedicados. Vale. Y resulta que le he pedido al editor que me mande más, que yo se los compro y no me los manda. Bueno. Y además la locura que se lanzó a hacer todo el libro en color. Es que yo no entiendo. Bueno, pues ya han escuchado ustedes la disculpa de doña Clara Janés, que la vamos a aceptar. Pero en este libro, en la página 69, hay un verso que se llama Relatividad y está dedicado a don Albino Arenas. Ya no lo puedo leer yo. Y empieza: agárrate a la cola de una estrella y a la velocidad de la luz. Da un giro entero para luego regresar. Esto es doña Clara Janés y doña Albino. Y por terminar ya mi intervención, pues voy a seguir con el par doña Clara Janés y doña Albino Arenas. Y no sé por qué, al hurgar en el ordenador, encontré un escrito que me mandó doña Clara Janés, que está dedicado a, dice, 19, Galileo, relatividad, más. Y luego dice, Epur si mueve. Y luego dice, vislumbres de Galileo Galilei. Y en la página 5 dice, Albino Arenas sintetiza. Einstein no impone la restricción de que solamente sean las leyes de la mecánica las que sean las mismas, sino que incluye también las del electromagnetismo y las de la óptica. Puede decirse, pues, que las mismas leyes de la física son válidas para dos sistemas que están en movimiento, uno respecto al otro con velocidad constante. Un poquito más abajo hay un epígrafe que dice la simultaneidad y se lee. ¿Y cuál hubiera podido ser el enunciado del principio de relatividad de Galileo? Y contesta Arenas, o escribe Arenas. Arenas propone, las leyes de la mecánica se cumplen aunque el sistema se haya animado de un movimiento uniforme. Estos sistemas se llaman inerciales. Y un poquito más abajo, y también subrayado en amarillo, para que no me lo salte, dice, queda claro que el gran paso dado por Einstein fue la valoración del concepto de simultaneidad, aplicado a los sistemas inerciales, pues puntualiza Arenas, cada sistema en movimiento tiene su propia simultaneidad. Y termina Clara Janés su artículo, su escrito, la vida más clara aún, epur si mueve, antes de que se asome aquel verbo, aquellas palabras últimas que despacio se aproximan. Lo demás es silencio. Agosto-octubre de 2019. Pues muchísimas gracias y que disfruten ustedes de la conferencia de don Albino y del diálogo entre don Albino y doña Clara Janés. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, profesor García Barreno. Y ahora tiene la palabra el conferenciante. Gracias. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia No se de Ciencias. Tengo aquí el micrófono. ¿Sí? Se oye, ¿verdad? Sí. Ilustrísima señora presidenta del Instituto de Estudios Madrileños, excelentísima señora académica de número de la Real Academia Española y excelentísimo señor académico de número de la Real Academia de Ciencias y de la Real Academia Española. Es para mí un honor estar aquí hoy para desarrollar este tema por varios motivos. Uno de ellos es que parte de mi actividad profesional la he dedicado a Einstein y a la relatividad. Y la otra razón es más emotiva, está en la foto que aparece en la pantalla. Julio Palacios. Julio Palacios fue académico numerario de esta academia desde 1932, fue presidente de esta academia desde 1966 por unanimidad hasta su fallecimiento en 1970. Tiene en la mano el libro de análisis dimensional, que es el primer libro de un científico español que está traducido al inglés y al francés. Conoció personalmente a Einstein, estuvo en las conferencias que dio Einstein en Madrid y tuve la fortuna de que fui alumno suyo, me dirigió la tesis doctoral, fue la última tesis doctoral que él dirigió, me habló de relatividad, me habló de Einstein, me contó alguna anécdota de cuando Einstein estuvo en Madrid. Expliqué la asignatura de relatividad bajo la dirección de Julio Palacios en la Universidad Complutense de Madrid. Pasado el tiempo, la expliqué en la Universidad Politécnica de Madrid durante muchos años, con gran éxito entre los alumnos. Y con el paso del tiempo, pues llegué a escribir una biografía de Einstein que me propuso una editorial. Y releyéndola ahora, pues veo que en la cuestión de Einstein en Madrid, prácticamente ahora hay la misma información que había entonces. No ocurre como con otras cuestiones que se han descubierto documentos nuevos, algunas veces familiares que tienen archivos o documentación y que dicen que al cabo de 20 años de su fallecimiento se abran y que han abierto más información sobre Einstein. En este caso, por lo que veo, la información es la misma que había entonces prácticamente, porque las fuentes han sido, en general, los periódicos de la época. Porque Einstein era un personaje tan popular en aquella época, hoy lo sigue siendo, que los periódicos se ocupaban de todo lo que hacían, de lo que decía, casi de lo que pensaba. Y está la famosa foto de Einstein sacando la lengua, porque Einstein estaba ya cansado de tantas entrevistas como le hacían y pensó en la celebración de sus 72 cumpleaños, si saco la lengua, pues los periodistas no me van a hacer más fotos. Y se equivocó de plano. Es la foto más famosa que existe de Einstein y que podemos ver hoy día en las camisetas, etc. Pues bien, si uno maneja hoy día los periódicos de la época, pues el ABC, el Imparcial, el Heraldo de Madrid, el Noticiero, La Voz, etc., pues es una información tremenda la que hay sobre Einstein y sobre las conferencias que dio. Incluso hay periódicos que desarrollan el contenido de la conferencia y que tratan de que sea divulgativo. Pues bien, para hablar de Einstein en Madrid, en primer lugar pensemos que es un personaje muy popular, el más popular de su época, y fue un éxito que viniese a España. Pero antes de hablar de esa visita que hace Einstein a España, quería dedicarle unos minutos a unas líneas sobre la biografía de Albert Einstein. Todo el mundo sabe que Einstein era alemán, nació el 14 de marzo de 1879 en Ulm, en Alemania, y al poco tiempo la familia emigró a Múnich porque el negocio del padre, que era una tienda de electricidad, pues iba a ir mejor en Múnich. Y allí estudió Einstein el bachillerato, estudió hasta los 15 años. La familia se trasladó a los 15 años de Einstein en 1894 a Pavía, cerca de Milán, en Italia,
y Einstein estudió en la ETH de Zúrich, una universidad politécnica de Zúrich, conocida como la Politécnica de Zúrich. Terminó en 1900 y no encontraba trabajo. Empezó así una búsqueda de trabajo y se ha hecho conocido que consiguió un trabajo en la oficina de patentes de Berna. Y aparecen fotos en las que se ve a Einstein en la oficina de patentes de Berna. 1902, y allí permanecerá 7 años, hasta 1909. Y en ese lapso de 1902 a 1909 está 1905. 1905 es el año que se llama Annus Mirabilis de Einstein, en el que publica 5 artículos en Annalen der Physik fundamentales para el desarrollo de la física, para la revolución científica que había entonces en el mundo. Y uno de ellos es sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Es un título que nadie sospecha que es el de la relatividad restringida, porque Einstein no quería darle el nombre de relatividad, y de hecho no utilizó el nombre de relatividad hasta 1911, y cuando vio que ya era imposible, porque todo el mundo llamaba teoría de la relatividad, pues ya sí que le dio el nombre de relatividad. A partir de ese momento, pues hay un año en que está pluriempleado, que trabaja en la oficina de patentes y al mismo tiempo en la Universidad de Berna. Daba las clases en la Universidad de Berna o a primera hora de la mañana, según el semestre, o a última hora de la tarde. Hacía su trabajo en la oficina de patentes y además tenía ese trabajo. Ya lo dejó. 1909, de la Universidad de Berna pasó a la Universidad de Zúrich, no a la Politécnica de Zúrich, donde él estudió, sino a la Universidad de Zúrich. De allí pasó a la Universidad Alemana de Praga. De la de Praga fue a la Politécnica de Zúrich, donde él estudió. Y ya en 1912 va a ir de catedrático a Berlín y va a ingresar en la Academia Prusiana de las Ciencias. En 1916 publica La relatividad general. 1919 salta a la fama mundial porque el eclipse de 1919 confirma una de las predicciones de la teoría de la relatividad general de Einstein, de que los campos gravitatorios alteran la trayectoria rectilínea de la luz. Y Einstein era conocido en el mundo científico, pero con este descubrimiento pasó a ser un personaje mundialmente conocido. Ya no podía dar un paso sin que fuese reconocido, etc. Desde entonces, pues 1933, por sintetizar, Hitler sube al poder, Einstein no vuelve a Alemania, en diciembre del 32 se había ido a Estados Unidos en uno de sus viajes y ya no regresa más. No sale de Estados Unidos salvo un pequeño viaje que hace a las Islas Bermudas y vuelta para poder solicitar la nacionalidad estadounidense. 1955 es la fecha en que fallece, el 18 de abril. Pues bien, este personaje tan famoso, Albert Einstein, era conocido por algunos científicos españoles de la época, como Blas Cabrera, como Esteban Terradas, Rey Pastor, Lucini, desde la década de 1910. Y en 1920, en ese año, ya le hacen una invitación para que venga a España. Einstein empieza a hablar un poco de su fobia a los idiomas. Es curioso que Einstein dijera que tenía fobia a los idiomas. Su idioma materno era el alemán, pero además en el instituto había aprendido italiano y francés. Y es más, en 1902, cuando da clases particulares y forma un grupo de amigos, hay uno que es francés y dice, pues Einstein habla bien francés, solo que con un poco de acento foráneo. Le convence fácilmente de que si habla en francés, pues que no va a tener problemas, porque el público va a tener menos conocimiento de francés que él. De modo que al final acepta venir. Y Santiago Ramón y Cajal, que premio Nobel y que Einstein conocía por referencias, claro, le invita también en nombre del ministro de Instrucción Pública, el ministro de Instrucción Pública. Bien. Ahora viene la fecha. Estamos hablando del 2020. Einstein dice que tiene muchos compromisos, que el 2021 imposible,
que el curso 2022-2023. Y efectivamente, en 2023 se va a venir a España. Bien, pues el viaje que hace Einstein es primero por Barcelona. Viene en tren, llega a Barcelona y allí da conferencias. No me voy a entretener mucho en Barcelona porque aquí tratamos de Einstein en Madrid. El 22 de febrero de 1923 llega Einstein a Barcelona por tren. Da conferencias los días 24, 26, 27 y 28 sobre relatividad. Y después se va a venir a Madrid. Pero tengo aquí unas fotos en que se puede ver a Einstein en Barcelona, Albert y Elsa Einstein, que era su mujer, en el Ayuntamiento de Barcelona, fecha 27 de febrero de 1923. Y esa foto, que es muy conocida también, que no se le distingue muy bien a Einstein, pues ahí está el 25 de febrero de 1923 en Espluga de Francolí. Y otras dos fotos más de Einstein en Barcelona, ahí lo tenemos, en el medio. Y aquí también, en Tarragona. Y de Barcelona, pues toma el tren para Madrid el día 1 de marzo. Es hoy, 1 de marzo. Así que hoy es el aniversario, hace 100 años, que Einstein llegó a Madrid. Lo que pasa es que llegó un poco más tarde de esta hora. Si ahora son las... no sé, a ver... y media, ¿no? Podemos decir y media. Bueno, pues llegó sobre las 11:30 de la noche. Y fue recibido por una gran multitud. Ahí tenemos una foto que indica todas las personas que recibieron a Einstein. Ahí en el medio está Einstein con su esposa, Elsa, es la segunda mujer. Elsa y Einstein eran primos. Entre los que van a recibirles están unos primos de Elsa. Está el embajador alemán, está Blas Cabrera, que le presenta a José María Plans y a otros catedráticos de la Universidad de Madrid. Hay periodistas, hay diplomáticos. Como he dicho antes, la fama que tenía era tal que todo el mundo quería verle, oírle, aunque no lo entendieran. Las conferencias se van a llenar de público. Y Einstein había impuesto una condición que lo había hecho en todos los países a los que fue, no solamente cuando viene a España, y es que no quería entrevistas periodísticas. Por eso aquí pues, no le hace ninguna entrevista periodística. Una foto en Madrid de Albert y Elsa Einstein durante su visita a Madrid, marzo de 1923, y allí está delante del Museo de Ciencias Naturales también en marzo de 1923. No quería entrevistas personales, pero hay un periodista húngaro que es Andrés Revers, que es muy hábil y piensa lo siguiente: Einstein no quiere entrevistas personales, no le voy a esperar en la estación con todos para hacerle una entrevista que no concede. Se fue en tren a Guadalajara y en Guadalajara tomó el tren en el que venía Einstein y su esposa hacia Madrid. Subió en el tren. Este periodista húngaro, Andrés Revers, era germanohablante. Fue por los compartimentos del tren hasta que encontró en el que estaba Einstein y su mujer. Y quedó tan sorprendido Einstein, el otro le saludó correctamente en alemán, empezó a hablar con él y hubo una entrevista que está reflejada en el periódico ABC de la época, una entrevista larga en la cual pues le pregunta sobre cuestiones personales, todo lo que se le ocurre, y Einstein contesta todo, parece que contento con la entrevista, que duerme 8 horas diarias, que se suele acostar a las 11, que se levanta a las 8 de la mañana, que cuando tiene un problema en la cabeza da paseos hasta que le viene la solución, que otra vez pues está tranquilo, y le pregunta y hablan también de literatura. Y Einstein le dice que sus autores preferidos son Dostoyevsky, los hermanos Karamazov, y El Quijote, de Cervantes. Y claro, uno puede pensar que dice El Quijote de Cervantes porque viene a España. Pero esto ya lo había dicho Einstein en otras ocasiones. Cuando estaba en Berna con sus amigos en 1902, el grupo de amigos, pues ya hablaban de filosofía
y hablaban de literatura, porque Einstein tenía un interés no solamente por la física y por la ciencia, sino por el arte, por la literatura, por la música. Era un hombre universal en ese sentido. Y dice que él lee a menudo el Quijote, incluso hay datos de que leía el Quijote a su hija Margot cuando era adolescente, que leía partes del Quijote. Hasta tal punto está esto establecido que se han escrito libros y artículos sobre Einstein y el Quijote. Aquí tengo una cita de un libro de Durán, Antonio J. Durán, precisamente en esas fechas. Beso le escribió, y quién sabe si en el caso de los repugnantes cuantos no podrá llevar también a Don Quijote de la Insta a través de ellos. Y esa cita es también recogida por Glick. Glick es un autor clásico sobre Einstein y los españoles. Ya ha hecho una nueva edición incluso, y es junto con los periódicos de la época las referencias. Y el nuevo libro que publicó en 2005 la Residencia de Estudiantes se llama Einstein en España, en el cual hay un artículo de Pedro García Barreno, que lo cito, porque tiene la fortuna de que incluye en el libro algo que no está en los periódicos, porque tiene acceso a los archivos y a las actas que se tienen en esta academia de cuando Einstein estuvo aquí y le dieron el diploma de corresponsal extranjero. Bien, pues en ese libro Thomas Glick se cita también ese hecho de El Quijote. Llega Einstein a Madrid. Blas Cabrera, José María Plans y Esteban Terradas eran los científicos que habían introducido en España las teorías revolucionarias de la física de entonces, que eran la física relativista y la física cuántica. Blas Cabrera escribe en enero de 1920, o se publica en enero de 1923, un libro de relatividad que se llama Principio de relatividad, sus fundamentos experimentales y filosóficos y su evolución histórica. Enero de 1923, Einstein en 1905 publica la relatividad especial, en 1916 la general. Pues este libro contiene todo, una primera parte de la especial, contiene también la general y contiene unos apéndices en los que están el cálculo tensorial. Era algo muy complicado que Einstein tuvo que estudiárselo para establecer la relatividad general. Pues es un libro profundo que contiene la teoría de la relatividad perfectamente. Y el otro científico que introduce la relatividad es José María Plans. Tiene nociones fundamentales de mecánica relativista, escrito por José María Plans, que gana el premio de la Real Academia Española de Ciencias en 1919. Luego era entonces académico correspondiente, si no recuerdo mal, luego va a ser ya académico numerario José María Plans. Es el director de la tesis doctoral de Puigdemont, un matemático famoso. Y el título de la tesis es Revolución de algunos problemas elementales en mecánica relativista restringida, 1921. Y parece que es la primera tesis doctoral que se escribe sobre la relatividad. Sánchez Ron opina que de José María Plans sus escritos relativistas fueron, sin lugar a dudas, los más informados técnicamente en la introducción de las teorías relativistas einsteinianas. Era el texto de Plans, una obra sin parangón en España en el dominio de la relatividad. Pues, firmado por Sánchez Ron. Hablando de José María Plans, aquí hay una foto conocida en que está Einstein en el medio, Cabrera, bien digo, está aquí en el medio, a ver, ahí está Cabrera, y este es Plans, José María Plans. José María Plans. Esta es una foto conocida. Parece que está incluso un poco arrugada ahí en el medio. ¿Qué tiene de especial esta foto? Pues... ¡ay, se ha ido! ¿Qué tiene de especial esta foto? Pues este recuadro que tengo aquí. Está dedicada por Einstein y dice To Mr. Fructuoso Plans, a Einstein 53. Es una foto dedicada por Einstein a José María Plans en el 53. Plans ya había muerto. Murió muy joven, con 55 años. Se conoce que la foto se la llevaron a Einstein y Einstein la firmó en 1953.
Einstein muere en el 55. ¿Y cómo es que tengo esta foto aquí? Pues porque esta foto está en un cuadro en la casa de la nieta de José María Plans, que es Pilar Plans, a la que doy las gracias por haberme dejado sacar la foto del cuadro, ir a mi escuela, escanearla y publicarla. Y además ha venido hoy a la conferencia. Así que, Pilar, muchas gracias por el favor que nos has hecho. Y es una foto que tendrá un valor incalculable porque ya el hecho solo de que vaya firmada por Einstein tiene un valor tremendo. Pues bien, ese era José María Plans. Terradas es otro de los introductores de la teoría de la relatividad en España. Tiene para mí además el interés de que Terradas fue profesor de Palacios. Palacios estudió la carrera en Barcelona, porque de allí se trasladaron a Barcelona, era aragonés. El doctorado lo hizo en Madrid, porque en aquella época pues, el doctorado solo se podía hacer en Madrid. Y Esteban Terradas le dio clase. Y en las notas manuscritas de Julio Palacios dice que Terradas les explicaba los últimos descubrimientos que se hacían en física relativista y física cuántica. Terradas había sido uno de los primeros españoles, junto con Blas Cabrera, en mencionar las aportaciones de Einstein a la teoría de la relatividad y a la teoría cuántica, etc. Además, Terradas escribe el prólogo de un libro de Julio Palacios, que es el de Electricidad y Magnetismo. Aquí hay una cita curiosa sobre lo que dijo Einstein de Terradas, porque cuando Einstein va a Barcelona, pues allí está Terradas. Y dice, he conocido a un hombre extraordinario, Terradas, su cabeza es una de las 6 mejores del mundo. Esteban Terradas. Blas Cabrera es prácticamente pues, el padre de la física española. Esteban Terradas, un sabio también. Y José María Plans, otro de los que consiguen que en España, desde el punto de vista de la física, estemos actualizados. El día 1 de marzo llegó Einstein a Madrid. Le llevaron al Hotel Palace y al día siguiente, 2 de marzo, se reúnen en el Hotel Palace catedráticos y autoridades y le hacen un programa de visitas que va a tener Einstein en Madrid, que es completísimo. Y a las 11:30 termina la reunión y Einstein lo que hace es ir al Museo del Prado. Viernes 2 de marzo, por la mañana, visita el Museo del Prado en compañía de su familia. Einstein no solamente estaba interesado en la física, como digo, sino también mucho en la pintura, en la literatura. Fue al Prado una vez y repitió otras 2 veces. Fue 3 veces al Prado en el poco tiempo libre que tuvo en España. El sábado 3 de marzo a las 6:30 da la primera conferencia. Iba a dar 3 conferencias en la Universidad Central de Madrid y había una mesa en la que habían sentado a Palacios, Rodríguez Bachiller, Carrasco y Lorente Denó para que tomasen notas de la conferencia. Einstein da la conferencia en francés. Asiste mucha gente, tanto científicos como periodistas, como políticos. Ahí asiste hasta Antonio Maura, que fue primer ministro y el ministro de Instrucción Pública. Tema, relatividad restringida. La relatividad restringida es un poco más fácil que la relatividad general. ¿Qué pudieron entender los asistentes que no fueran científicos? Pues los periódicos de la época reproducen todo, tanto el ambiente de la conferencia como muchos también describen el contenido en parte de la conferencia. Una de las cosas que dice Einstein allí en su conferencia es que esa física relativista, que no es filosofía relativista. Y esta es la famosa foto que iba en la invitación y que es la foto que figuró en el calendario que hizo el CSIC
en 2005, en el aniversario de la teoría de la relatividad, en el anverso. Es una foto en la que están, pues, Einstein en el centro, que no hace falta señalarlo. Detrás, tercero por la derecha, allí está Julio Palacios. Segundo, arriba a la izquierda, ese es José María Plans. Aquí abajo tenemos a Blas Cabrera, aquí el rector, Carracido, etc. Aquí tenemos Einstein. Aquí está Cabrera, que parece que está hablando con Einstein. Este es Julio Palacios. También en el Laboratorio de Investigaciones Físicas, el 2 de marzo de 1923. Y llegamos al 4 de marzo. Era domingo. Y le van a hacer académico correspondiente. ¿Dónde? Aquí, en esta academia. El rey había manifestado su interés en conocer a Einstein y va a presidir el acto, el rey Alfonso XIII. Entre los asistentes, que es numerosa la asistencia, pues está Torres Quevedo, por ejemplo. Y aquí pues he citado a Pedro García Barreno, el artículo que tiene en Einstein en España, Albert en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Einstein en España, publicaciones de la Residencia de Estudiantes, Madrid 2005, que es la conmemoración del centenario de 1905 de la teoría de la relatividad, que es cuando se descubre. Ahí en ese artículo se pueden encontrar muchos detalles de ese acto de investidura. Blas Cabrera es el que hace el discurso para la entrega del diploma y Einstein le contesta. Y en la contestación de Einstein pues es subrayado estas frases. Querido señor Cabrera, sus palabras han llegado a lo más hondo de mi corazón. Demuestran la forma consciente y cariñosa con que ha estudiado usted el trabajo de mi vida. De manera que era su buen amigo, Cabrera. Lunes 5 de marzo. Está todo programado. Tiene otra conferencia. Segunda conferencia de Einstein. 6:30. Teoría de la relatividad general. Sigue habiendo público numeroso y Einstein sigue usando la pizarra, que fue una de las cosas que dijo, que él necesitaba una pizarra para hacer dibujos y escribir fórmulas. La sigue dando en francés. Esto es lo que dice el ABC del 6 de marzo de 1923. La segunda conferencia de Einstein resulta absolutamente inaccesible aún para un público de cultura extensa, lo cual no es de extrañar, dada la dificultad de la relatividad general, cómo van a poder seguir completamente ese desarrollo, aunque Einstein le daba un tono divulgativo. Pues en general entenderían algunas cosas, pero cuando empezase Einstein a escribir fórmulas y profundizar, pues era mucho más difícil. Bien. Este es un detalle curioso, una anécdota de cómo Einstein estaba dando la conferencia en francés con suficiente facilidad y acento agradable, dice aquí el imparcial. Alguna vez le falta el término preciso y entonces con gesto sonriente dice en consulta la palabra alemana que 2, 3, 10 bocas traducen enseguida, permitiéndole continuar la disertación. Bien, segunda conferencia, 5 de marzo. Es terrible, es que está todo programado. 5 de marzo. Einstein visita la Sociedad Matemática Española, guiado por José María Plans, etc. Ese mismo día visita a Ramón y Cajal, que se encuentra enfermo y del que dirá Einstein en su diario: visita a Cajal, maravilloso viejo, seriamente enfermo. Einstein tiene un diario. Día a día va escribiendo lo que le acontece en España. Es un diario, dedica pocas líneas a lo que escribe en cada día. Se supone que es un diario que era para él y que no iba a ser público nunca. Por lo tanto, suponemos que allí lo que está reflejando es sus sentimientos, lo que él piensa de verdad de lo que está sucediendo. Lo digo porque luego habrá otras líneas que nos reflejarán algo de lo que pensaba Einstein. Maravilloso viejo, seriamente enfermo. ABC 6 de marzo de 1923. El liberal dice: la entrevista de los dos sabios fue afectuosísima, etcétera.
el 6 de marzo, en la programación que le habían hecho a Einstein, estaba una visita a Toledo, pero eso no había trascendido al público. Einstein no quería que se supiese lo que iba a hacer el día 6. Él pensaba ir a Toledo, pero no lo sabía nadie. De modo que ocurre que va a Toledo, ciudad que Einstein deseaba visitar. 9 personas con Einstein, entre ellos Ortega y Gasset. Pero de nuevo está este periodista germanohablante húngaro, Andrés Revers, que era muy hábil y pensó, ¿cómo es posible que el día 6, martes, día 6, no haya previsto nada, ninguna actividad para Einstein? Dice, eso es que le han dejado el día libre para que él haga lo que quiera. Y como en el tren, cuando le entrevista, Einstein le dice que le gustaría muchísimo visitar Toledo, razona, pues entre ir a Toledo, ir al Escorial, que también quería visitarlo, Toledo es la ciudad que más le gusta, habrá ido a Toledo y se fue a Toledo. Y gracias a que se fue a Toledo, sabemos lo que pasó. Se fue a Toledo, allí preguntó, vio que había aglomeración de gente, vio que había policía, preguntó, ¿se espera a alguien? Fue al hotel, preguntó, buscó el coche en el cual Einstein con su familia había ido de Madrid a Toledo porque Elsa Einstein, la mujer de Einstein, tenía unos primos que vivían en Madrid y en el coche de él tenía un chofer, el coche de los primos, fueron a Toledo. Y les preguntó, ¿han traído aquí a Einstein? Sí. Entonces le localizó a Einstein. Y fue a verle allí, le saludó y Einstein se quedó asombradísimo. Guten Tag le dijo, se dieron la mano maquinalmente y el otro ya pues, le contestó, ¿pero cómo ha llegado usted hasta aquí? Es usted muy hábil, le dijo Einstein. Y gracias a eso sabemos lo que dijo Einstein de Toledo. Esto es un encanto. Oh, qué pintoresco es esto. El cielo azul, estos rincones maravillosos. Eran comentarios que hacía Einstein. Lo sabemos por Andrés Revers. Y no es que lo dijese porque estuviese en España, es que luego en su diario va a escribir algo parecido. Einstein, que es un gran admirador del Greco, Goya y Velázquez, queda entusiasmado con el entierro del conde Orgaz. Es genial, es poderoso, es fabuloso, es magnífico, es colosal, es grandioso, exclamó. Esta es la referencia del artículo de Andrés Revers en el ABC del 7 de marzo de 1923, una visita interesante del profesor Einstein. Y aquí lo que dice Elsa, la mujer, incluso Elsa, la esposa de Einstein, dice que Einstein está alegre como un niño y le encanta España. ¿Y qué escribe Einstein en su diario? Uno de los días más hermosos de mi vida. Cielo radiante. Toledo es como un cuento de hadas, una magnífica pintura del Greco en una pequeña iglesia. Entierro de un noble, entre las cosas más profundas que vi. Un día maravilloso. Se supone que esto es lo que él pensaba, que no lo iba a decir para complacer a los españoles, porque se supone que ese diario era suyo particular, que apenas ocupó una página. Lo que pasa es que después de la muerte de Einstein, pues todo lo que tuviese alguna relación con Einstein, pues se ha buscado y se ha rebuscado. Incluso muchas cosas se han subastado. En fin, pues esa era la idea de Einstein sobre Toledo. El 7 de marzo visita a los reyes de España y habla con la reina, después es recibido por el rey. Habla con la reina madre. Diario de Einstein, que escribe muy poco de cada día. Por ejemplo, la visita a Barcelona la liquida en 2 líneas. Es que muy amable, muy bien la visita, pero no le dedica más tiempo. Aquí, al día 7 de marzo, es uno al que dedica más espacio. Casi la mitad de las líneas del día al asunto de la visita a los reyes. 12 en punto, audiencia con el rey y la reina madre. Ella revela su conocimiento de la ciencia. El rey, sencillo y digno, me produjo admiración. Pobre Einstein, es que estaba todo tenía programado por la tarde la tercera conferencia prevista en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid. La calificará como la más difícil, tema, las recientes investigaciones en relatividad. Pues si la segunda ya no la entendía casi nadie, esta tercera, ¿qué ocurre con esta tercera? Pues tanto la prensa como Einstein coinciden en que el auditorio no comprendió la conferencia. Eso dice la prensa. Einstein es un poco más optimista
dice, seguramente no comprendió casi nada debido a la dificultad de los problemas tratados, según Einstein. Esta es la tercera conferencia, que la dio también en francés. Y este periodista, Francisco Vera, que era matemático y era divulgador, pues dice, hace una semana que oí la palabra relatividad en todas partes, en el café, en la oficina, en la calle. Es que la palabra relatividad, que Einstein, como decía antes, no quería haberle dado ese nombre a su teoría, de hecho no se lo da. Él prefiere que se hubiese llamado teoría de invariantes, pero Planck le da el nombre, Planck, premio Nobel de Física también, le da el nombre de teoría de la relatividad y se impone. Aunque Einstein sigue insistiendo hasta 1911 y ya dice, pues es imposible ya cambiarle el nombre, todo el mundo lo conoce así, pues la llamaremos teoría de la relatividad. Pero la gente se ha quedado, decía Einstein, con una idea que es falsa. Dicen que todo es relativo en la vida. Dice, y eso es falso. En la vida todo no es relativo. Dice, se han quedado con eso de mi teoría. Y la teoría de la relatividad, si hablamos de la restringida, se basa en dos principios que son fundamentales, que son absolutos. Pues, al final, no solamente en tiempo de 1923 y Francisco Vera que dedica eso, sino que hoy día también, pues cuando se habla de relatividad, algunos citan a Einstein. Embajada alemana. Einstein dice en su diario lo que piensa. Embajador y familia espléndido, gente íntegra, la fiesta penosa como de costumbre. Eso no lo hubiera escrito si pensara que aquello iba a llegar al público español. Eso ya se lo había dicho Einstein a Andrés Revers en el tren. Me molesta la vida social. El doctorado honoris causa por la Universidad de Madrid, 8 de marzo, está todo programado. Preside el rector, el catedrático José María Plans actuó de padrino, leyó su documento, hizo un resumen de la biografía de Einstein, el rector le impone el birreto doctoral, seguidamente Einstein leyó su discurso en alemán y voy ya a abreviar. En el Ateneo también da una conferencia. Están Blas Cabrera, Ortega y Gasset y Gregorio Marañón. Le hacen socio, miembro honorario. Ya los últimos días de Einstein en Madrid. El Escorial, visita el Escorial. Da una conferencia en la residencia de estudiantes que no estaba programada. Visitó la residencia de estudiantes y allí primero pues Ortega y Gasset habló. Luego le hice una traducción del español al alemán para que lo entendiese Einstein. Ortega y Gasset hablaba bien alemán. Y luego pues ya surgió que Einstein hablara y dio allí una pequeña conferencia en alemán. Y Einstein hizo de intérprete. Ortega y Gasset hizo de intérprete y lo tradujo al español. Y de esta conferencia sí que me habló Julio Palacios. Julio Palacios asistió a las conferencias y también a esta y me hizo algún comentario de alguna anécdota que ocurrió aquí. Pero bueno, ya el tiempo se ha acabado. El sábado 10 de marzo y 11 de marzo, esos 2 días que tiene libres Einstein, ¿qué es lo que hace? Visitar el Prado. Es que era un amante de la pintura, de la literatura, de la música. Y el lunes 12 de marzo Einstein abandona Madrid y emprende viaje a Zaragoza. Y ya, pues, Zaragoza. Lo único señalar que el miércoles 14 de marzo Einstein se va ya hacia Alemania. Es el día que cumple 44 años. Por cierto, hay una exposición de Francisco González Redondo con documentación e información sobre esta visita que hace Einstein a Madrid, que se puede ver en esa página web y también en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense. 2 cosas más para terminar. 1933, el Consejo de Ministros aprueba que se le concede una cátedra extraordinaria a Einstein y, para sorpresa del mundo en general, la acepta y va a venir catedrático a la Universidad de Madrid. Lo que pasa es que el asunto se va complicando, es 1933. Einstein tiene muchos compromisos, entablan conversaciones para ver las condiciones, un ayudante que quiere traer, etcétera, etcétera.
Ya se llegan a 1935, se avecina la guerra civil y aquello pues no prosperó. Y esta academia en 1979 conmemora pues, el centenario del nacimiento de Einstein y hay una serie de actos y señalo únicamente que Armando Durán, que era académico y al mismo tiempo era catedrático de la universidad, fue también profesor mío, escribe un artículo y hace un recorrido de la visita de Einstein en Madrid y concluye: casi puede decirse que su estancia en Madrid se desarrolló en Lord de Multitud como en la vida de los héroes. Y esto es todo. Muchas gracias. Gracias en nombre de todos por esta maravillosa intervención y ahora nos vamos a retirar y vamos a dejar el debate o coloquio. Bueno, pues tomo yo la palabra un segundo solamente para decirles que ahora se va a entablar un coloquio entre la profesora Clara Janés y el profesor Albino Arenas, que como ya vamos muy justitos de tiempo, pues les voy a dejar a ellos dos que entablen su coloquio. Sin más, muchísimas gracias. Y Albino, gracias por esta magnífica conferencia. Gracias. Bueno, voy a empezar yo por decir que hoy es el santo de Albino, día 1 de marzo, que deberíamos darle un aplauso para felicitarle. Gracias. Muy bien. Y después quisiera leer los poemas que le escribí con el tema de la relatividad. Yo desde que empecé a tener contacto con Albino, él se convirtió en un maestro. Cosa que yo no entendía, él me la explicaba. Y claro, incluso en una serie de poemas que ahora saldrán en un libro publicado por el Banco de Santander, aparece ahí Albino como mi maestro todo el rato. Que hay gente que dice, bueno, ¿tú por qué insistes en que es tu maestro? Pues es porque si yo le pregunto una cosita mínima, él me escribe, me hace un dibujo y me lo explica. Y claro, yo llego a entender cosas que por intuición pues entendía, porque la cosa más curiosa en este sentido para mí es que yo a los 17 años estaba fascinada por la ecuación de Einstein y me leí el libro de Einstein e Infeld que se llama La ciencia, una aventura del pensamiento. Y lo tengo subrayado y guardado desde esa época, ¿no? Lo voy a leer un día en mi casa. Digo, ¿por qué? ¿Por qué me pasaba esto? Porque desde muy pequeña mi abuelo materno me llevaba por las noches a la ventana antes de que yo cumpliera los 3 años y me enseñaba los nombres de las estrellas. Y claro, es de la primera cosa creo que yo aprendí. Aprendí los nombres, la Vía Láctea, todas estas cosas, ¿no? Lo que era una galaxia. Que incluso me acuerdo que una vez iba yo por el campo con mi madre y salía una enredadera y me dice mi madre, se llama Cabellera de Berenice. Y yo como chuleta, que tenía ahí 3 años, o 4, le digo, no, que Cabellera de la Berenice es una constelación. O sea que son cosas que se van filtrando y que no sabes por qué de repente te encuentras Albino y puedes coincidir en cosas, ¿no? Así que cuando me explicó la teoría de la relatividad, yo le escribí 2 poemas. Uno de ellos lo ha leído Pedro García Barreno, que también, mil gracias por tantas citas y haber investigado mi subconsciente de este modo, ¿eh? Bueno, ya lo tendré en cuenta. Bien, entonces el primero es relatividad. Albino Arenas, agárrate a la cola de una estrella y a la velocidad de la luz da un giro entero para luego regresar. Observemos entonces nuestros relojes y averigüemos cada uno nuestra simultaneidad. La noche nos inquieta, apuntalada por el baile de las galaxias. El toro y el león, los gemelos y Sagitario están atentos.
no tan seguros de qué sucederá si alguien se pierde por la materia oscura. Dime, ¿su reloj se podría pronunciar? El segundo, relatividad 2. Este ya me había mandado un dibujo muy concreto, Albino. Ahora sé que si al vacío me arrojo, aquella rosa de amor que conservo en la mano, aunque la suelte, no se moverá de mi lado hasta el final. Pero ¿cómo evitaré yo el golpe, a no ser que de pronto el perfume se intensifique hasta alcanzar la velocidad de la luz y me arrastre con él fuera del campo de gravedad? Bien, esos son unos 2 poemas que le he dedicado a Albino sobre este tema. Muchas gracias, Algún muchas otro te he gracias. dedicado también, creo. Bueno, muchas gracias. En fin. Y entonces, bueno, pensando en todo esto, fíjate, se me ocurre ahora que expliques un poco lo de la teoría de los invariantes, porque dices que se diferencia de la relatividad. Bueno, es el nombre que quería darle Einstein a su teoría. Teoría de invariantes. Pues supongo que sería porque los 2 postulados que él establece tratan de por ejemplo, uno de ellos habla de la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz va a resultar ser un invariante en la teoría de la relatividad completamente. No importa que el foco emisor esté en reposo o esté en movimiento, no importa que el observador esté en reposo o en movimiento, la velocidad de la luz siempre va a ser la misma. O sea, va a ser un invariante. La velocidad de la luz representada por la letra C, ese es uno de los invariantes que introduce Einstein y hasta ahora pues se ha mantenido como un postulado que ha llevado muy buenas consecuencias, porque la teoría de la relatividad, que en esos años de 1923 que estamos hablando, pues apenas tenía comprobaciones experimentales. Pues uno era el experimento de Michelson, que sin ese experimento el propio Einstein le dijo a Michelson, en una celebración de homenaje a Michelson, sin su experimento, la teoría de la relatividad no hubiese pasado de ser más que una mera especulación teórica. Entonces, hoy día, desde entonces hasta hoy, claro, ha habido muchas confirmaciones experimentales de las consecuencias de la teoría de la relatividad. ¿Y esto no encaja con que la luz solo existe cuando se mueve? Es que vamos a ver, es que la luz... Yo como profana. Sí, 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 es muy difícil la pregunta, porque Einstein, cuando tenía 16 años, pensó, era un estudiante, y dice que este pensamiento suyo es el que le llevó a la teoría de la relatividad. El pensamiento era el siguiente, lo tiene él escrito en sus notas autobiográficas, escritas por el propio Einstein. Si persigo un rayo de luz a la velocidad de la luz, ¿cómo lo veré? Pues si hubiese hecho la pregunta a un profesor, a la vez le hubiesen contestado, pues entonces lo verán en reposo. El campo electromagnético, la luz es un campo electromagnético que varía con el tiempo y en el espacio. Entonces, si se mueve con la misma velocidad de la luz, pues verá el campo electromagnético estacionario. Le podrían haber contestado. Pero Einstein pensaba, esa respuesta no. Dice, estoy convencido de que seguirá viéndole a la misma velocidad, si se acerca casi a la velocidad de la luz, porque una de las cuestiones que plantea la teoría de la relatividad es que no se puede alcanzar la velocidad de la luz en materia que tenga o energía. Entonces, si uno se acerca a una onda luminosa a la velocidad de 100 km por hora, 100.000, 200.000, va a ver que la luz se mueve a la misma velocidad de 300.000 km por segundo. Eso dice la teoría de la relatividad. Entonces no la va a ver en reposo. Es que no sé. Te haré un dibujo, te lo mando como aquel otro que te ayudó. A ver si así. Cuando está en reposo, que la luz en realidad está aquí. Ay, perdón. ¿No?
Entonces, ¿quién es el que se mueve? ¿Cómo es la frase? No dejémoslo, que es demasiado complicado, porque no había pensado en eso, se me ha ocurrido en este momento, porque es una cosa que me inquieta. Que la velocidad de la luz esté... Claro, claro, en reposo no hay. Es imposible. es imposible. Sí, porque dice Einstein en la teoría de la relatividad que la luz siempre 300.000 kilómetros por segundo, estemos moviéndonos nosotros o esté moviéndose el foco. En el vacío se entiende que es. Entonces, claro, en reposo no hay luz. Se tiene que estar moviendo. No, pues está claro que muy bien. Ahora ya lo he entendido. ¿Ah, sí? Qué bien. Supongo que es eso a lo que se refieren con la frase. Sí. Que es una frase en un texto de filosofía o de literatura o de Pero poesía. es que estoy mezclando siempre tantas cosas que escribes poesía no sé de científica. dónde. Sí, poesía científica y ciencia también, oye. ¿Eh? Porque estoy todo el rato con personas que me comunico son científicos. Verá que ahora le acabo de escribir un prólogo a Juanjo Gómez Cadena, que está en el CERN buscando el neutrino. ¿Comprendes? O sea que las cosas son como, van saliendo, no sabes por qué. Bueno, a ver, a mí lo que me fascina de Einstein es que su mente capta cosas que no se puede explicar y va siguiendo hasta que da con el clavo, ¿verdad? Y lo conserva esta idea hasta que la puede explicar. Sí. ¿Es así o no? Sí, así es. Eso es efectivamente. Por ejemplo, las dos relatividades, tanto la restringida o especial como la relatividad general, dice Einstein en sus notas autobiográficas que son frutos de pensamientos que él tuvo y los describe. Uno es el que he mencionado antes, de cuando era un estudiante de 16 años que se le ocurrió pensar cómo vería un rayo de luz si él lo perseguía a la velocidad de la luz. Dice que tardó 10 años en obtener la respuesta y que un día, cuando estaba a punto de tirar la toalla, después de una noche de dormir bien, le vino la respuesta a la cabeza. Un análisis del concepto del tiempo es la solución. Son palabras casi literales de Einstein. O sea que Einstein decía que él tenía mucha imaginación. Cuando le hablaban de lo inteligente que era, de lo sabio, él hablaba de su imaginación y describe este fenómeno de cómo se originó la teoría de la relatividad especial. Y de la relatividad general también, lo describe en sus notas autobiográficas, si no recuerdo mal, que dice, estaba sentado en la oficina de patentes de Berna, creo que era en 1907, y de repente me sobresalté. Dice, pensé que un hombre, si se caía desde un tejado, para él desaparecía el campo gravitatorio, no existía el campo gravitatorio, por lo menos en su vecindad inmediata. Y esto le dio la idea de el concepto fundamental en el que se basa la relatividad general, que los campos gravitatorios son equivalentes a sistemas acelerados. Entonces, él tuvo esta idea, luego la desarrolló y, claro, muy costoso llegar a la teoría de la relatividad general, pero él atribuye a esa idea el origen de la relatividad general. Sí, lo persigue. Sí. Claro, porque, bueno, él en efecto, yo creo que desde muy joven tenía estas intuiciones y en cambio en otras cosas le suspendían cuando estaba en Suiza. ¿Te acuerdas de este episodio? Es que este episodio me llama mucho la atención. Le suspenden otras asignaturas o cosas y en cambio él ya está encontrando estas raíces y encuentra después un maestro bueno que le dice lo que tiene que hacer y él lo hace. Le suspenden en Zúrich sí. Cuando la familia se traslada a Pavía, en Italia, y Einstein tiene 15 años, también él va a Pavía.
no ha terminado el último curso de bachillerato. No puede ingresar en la universidad. Buscan una universidad en la cual permitiesen entrar alumnos que no hubieran terminado el bachillerato y encuentran la ETH de Zúrich, la Politécnica de Zúrich. Pero para entrar sin el bachillerato completo, a este le faltaba el último curso, había hecho la mitad o así del último curso, tienen que hacer un examen general y si lo aprueban ingresan directamente en la Politécnica de Zúrich. Ese examen es el que suspende Einstein. Porque Einstein atribuía tal vez ese suspenso a las asignaturas memorísticas. A él no le gustaban las asignaturas memorísticas. Decía el problema con los idiomas. Es curioso porque había aprendido francés e italiano, el francés bastante bien, italiano, alemán era lo suyo, luego va a vivir en Estados Unidos, va a aprender inglés y va a saber 4 idiomas. Es un examen de todas las asignaturas. Hacen la media o lo que sea y resultado Einstein suspendido. Y no sé si aquí es donde arranca la mala fama de estudiante de Einstein, porque él dice de sí mismo que era un estudiante que no era ni bueno ni malo, era normal. Pero su examen de matemáticas es el mejor de todos los que se han presentado al examen, hasta el punto que el director y el profesor de física llaman a los padres y les dicen que es una pena que Einstein, que ha hecho un examen brillantísimo en matemáticas, pues no pueda ingresar en la universidad porque no compensa con las otras asignaturas que tiene suspendidas, y le recomiendan que vaya a Aarau, que es una población cercana a Zúrich, para que allá haga ese segundo curso completo y que luego ya puede ingresar en la universidad directamente. Va a Aarau, efectivamente, y allí estudia ese curso y saca unas notas buenas en ese curso y ya ingresa directamente en la universidad en 1896. Y la universidad, que son 4 años para él de la carrera, pues ni bueno ni malo. Aprueba las asignaturas. En el bachillerato también aprobaba. Lo que pasa es que era mucho mejor en matemáticas y física, era bueno. Y en las otras asignaturas, pues normal. Pero el suspenso lo recibe ahí, en Zúrich, en ese examen, por el motivo de que era una media con otras asignaturas, zoología, botánica, ya no recuerdo cuántas, y las asignaturas memorísticas, pues ahí fallaba más. Además era un examen general. Y yo creo que arranca la mala fama de estudiante, pero vamos, ahí se conservan las notas, por ejemplo, de Aarau y se ve que son buenas. Y en la Politécnica de Zúrich pasa los cursos, al final terminan 4 alumnos solo e incluso aprueba el examen de reválida final. Su amigo Marcel Grossman es el que le prestaba los apuntes antes de los exámenes. Y no era el mejor del curso. De los 4, pues quedó el 4 en calificaciones, pero aprobó eso, aprobó los 4 cursos y aprobó la reválida. Estamos en el momento que está ya en la oficina de patentes. Sí. Eso es muy interesante porque él puede entablar relación con personas de distintos niveles, ¿no? Y fíjate, con Michele Besso, la correspondencia es algo que disfrutas en cada página, entre ellos dos, como van hablando, sí. y no baja nunca el nivel, Michele Besso también era un tipo súper inteligente, ¿no? Claro. Sí. Y luego en esta época es cuando fundan una academia con unos cuantos. Sí, sí. ¿Quiénes eran? Que no me acuerdo yo. Pues uno, Michele Besso se incorpora un poco más tarde. Uno es Solovin, otro es Harold Habich, me parece. Eran 3 al principio, porque Einstein no encuentra trabajo al terminar sus estudios. Sus otros 3 compañeros se han quedado en la Politécnica de Zúrich trabajando, pero él no encuentra trabajo y busca clases particulares. Y cuando se va a Berna, pone un anuncio en el periódico de que da clases particulares, de que la primera clase es gratis, incluso de que cobra, ya no me acuerdo, 10 francos, ya no me acuerdo de la cantidad que pone en el anuncio, francos que cobra a la hora. Y efectivamente, van varios
acuden a él varios y no solamente da clases particulares, sino que se entabla allí una relación de amistad y de estudio y hablan de filosofía y están mucho más de una hora. Es una amistad que luego conservará para siempre. Por ejemplo, con Solovin, que es el traductor de sus obras al francés, y luego con Michelangelo Besso, que es el que estás mencionando tú. Es luego compañero suyo en la oficina de patentes y cuando terminaban el trabajo salían juntos los dos caminando y Einstein le contaba sus ideas sobre relatividad. Y alguien había avisado, hay que tener cuidado con Einstein porque cuando te coge, te empieza a hablar y te cuenta historias, hay que tener cuidado. Que cuenta mucho, habla mucho. Y hablaban de la teoría de la relatividad y es la única persona a la que Einstein agradece en su artículo de 1905 sus sugerencias. Agradecimientos. La única persona a la que cita es a él, a Besso, por sus sugerencias en las conversaciones que hemos tenido sobre la teoría de la relatividad. Es que es fantástico. Sí, O sea, sí. El libro ese del intercambio epistolar es una maravilla. Y luego pienso en el aspecto suyo tan risueño, por ejemplo, cuando está en Barcelona. Yo no he visto nunca unas fotos de Einstein tan alegre, tan distendido, ¿verdad? Entonces yo creo que él sí también cultivaba su presencia, ¿o no? ¿O fue una cosa posterior? Yo te puedo decir que Einstein tenía sentido del humor. No sé si eso justifica un poco. Sí, pone unas caras de picardía en las fotos estas de Barcelona. Eso me lo vas a explicar tú mejor a mí, esas caras de picardía. De verdad que son increíbles. Las fotos esas, él tenía sentido del humor, sí. Está en la escuela industrial, te has de acordar, porque es muy famosa. Y está al lado de este señor Casimiro Lana Sarrate. Y de verdad pone una cara que digo, ¿esto está preparado o no? No puede estar preparado. Pero no es ninguna de las fotos que he puesto, ¿no? ¿O sí? Es alguna de las fotos que he puesto porque están hechas por Lana Sarrate. Pues no sé, porque alguna no la he visto. Pero es que yo no le he visto nunca una cara tan de picardía. Y luego también en Barcelona, la del tren, cuando se está despidiendo, sí. También es una cara que esta picardía ingenua no la vuelves a ver. Ya. Pues ya me fijaré a ver esa foto en Barcelona. Bueno, la verdad es que, claro, hay cosas que le llaman a uno la atención y otras, como es normal, ¿no? Claro, sí. Y, por ejemplo, el violín. ¿Por qué toca Einstein el violín? Yo que estaba en Praga tanto, porque estaba estudiando el checo, cuando empecé a ir, todos los niños por la calle iban con un instrumento. Yo he pensado que quizás esto se producía también en Alemania en tiempo de Einstein y lo aprendió por esto, porque los niños tenían que tocar un instrumento. Bueno, era su madre la que desde pequeñito le mandó a clases de violín. No sé si a los 3 o 4 años ya Einstein estaba con el violín, sí, y le acompañó toda su vida el violín. Al final, si no recuerdo mal, también se pasó al piano, ya cuando era mayor, pero vamos, el violín lo llevaba siempre con él, sí, el violín. Sí. ¿Aquí lo tocó? Aquí lo tocó. Sí. Aquí tocó en Madrid 3 veces, por lo visto, ¿no? Y luego tocó en Zaragoza. Sí. Y en Barcelona creo que también debió tocar el violín. Sí. Bueno, otra cosa que me encanta, pero ya las comento mucho, es la escapada a Toledo, que dice que es uno de los días más felices de mi vida. Sí. Y las fotos que se ven los niños que lo conocen, lo persiguen. Sí. Eso es genial. Sí. O sea, todos los niños saben quién es. Sí. Y él tiene que ir escaqueándose. Sí, porque... es que le persiguen en todas partes. Sí. La fama que tenía, los periódicos, todos los periódicos hablaban de Einstein mientras estuvo aquí y todos los días que tenían alguna actividad hablaban de él. Incluso algunos resumían, como decía, el contenido de sus conferencias. Con lo difícil que es la relatividad, pues se pueden ver cómo hay artículos en los que hablan de la relatividad y de los conceptos involucrados, sí. Y las caricaturas, ¿qué me dices? Son geniales, ¿eh? Son muy bonitas. Porque dicen
¿quién puede entender Papá, ¿quién es más sabio que Einstein? El que puede entenderlo. El que lo entiende. Esa es de vagaría, que Sí. tiene muchas, ¿eh? Sí, sí, yo sí Es una he cosa... visto que en la segunda edición del libro de Glick veo que hay una serie de referencias y de relación de las caricaturas de ese personaje, sí. Hay muchas. Yo es que como es un tema que lo tengo siempre, fíjate, ya te digo, desde los 17 años, y en el ordenador empecé a poner, y tengo un mogollón también de caricaturas de Einstein que son divertidísimas. Pero que las has... Las he cogido pues de... Pero no las has hecho tú. No. Hago cosas, pero esto no. Pero bueno, Sí, que ha sido... pintas muy bien, puedes hacer caricaturas también. Bueno, La próxima conferencia que dé Einstein me haces unas caricaturas y las ponemos. Pues mira, no creo que pudiera ya, ¿eh? En tiempo sí, que te podía hacer un retrato. Todo el mundo se pensaba que sería pintora yo, todo el mundo. Pero resulta que no. Bueno, has hecho dibujos. Porque a los 6 años me copié toda la Capilla Sixtina. Estuve enferma todo el año y mi padre tuvo la idea de ponerme el Fray Angélico, Masaccio, Miguel Ángel, y yo me pasé todo el año copiando todos estos. Todavía tengo alguno. Sí. Y claro, que me copiara la Capilla Sixtina me lo sé de memoria. Pues imaginar. Madre mía. Son cosas que... Oye, convertir una cosa mala, que era malísima, porque era una difteria con una septicemia, en una cosa gozosa, porque me lo pasaba muy bien. ¿Y cuánto eso te ocuparía? Muchas páginas. Hombre, la Capilla Sixtina, un libro. Bastante, lo tengo en forma de libro, además. ¿Lo tienes? Eso mi madre lo ¿En guardó, color? sí. Cosa misteriosa, cuando murió mi madre, me encontré que había guardado todos estos dibujos de este año que estuve enferma. Qué bonito, ¿no? Sí. Pero bueno, son cosas que pasan. A ver, ¿qué más te quería decir? Bueno, a mí has presentado una de las fotos de cuando estuvo con el rector García Carracido, Alfonso XIII y Blas Cabrera y todos estos, que hay varias fotos de estas. Hay una de las fotos que creo que por el humo del magnesio todos aparecen con los ojos cerrados. Es que es divertidísima esta. Es genial. Yo digo, bueno, esto es casi como una manifestación de que no podemos llegar a todo. Entonces tenemos que renunciar a algo. Pues debieron hacer varias fotos. Hombre, claro. Porque hay otras en que están con los ojos abiertos. Claro. Y una ocupa la portada del ABC y en la portada está con los ojos abiertos. Hay varias fotos aquí en Madrid. Está el fotógrafo o descendientes o lo que fuese el que hizo esas fotos. Entonces yo tengo varias fotos distintas y en unas efectivamente está el rey con los ojos cerrados, en otras está con los ojos abiertos. Hay fotos muy parecidas, pero hay un movimiento de cabeza de una persona. ¿Me vais a permitir intervenir ahí? Sí. El rey Alfonso XIII, por norma, cerraba los ojos porque le dañaba la vista el magnesio. Y entonces todas las fotos del rey, pero luego se retocaban y se le abrían los ojos. Ahí va. En el archivo de Palacio, que está todo el fondo y que yo lo tuve en mis manos hace muchísimos años, todas ellas, todas estaban hay fotos con los ojos cerrados y retocadas con los ojos abiertos. Pero la misma foto. Sí, era costumbre del rey para no dañarse porque su oftalmólogo le dijo que le estaba dañando la vida, la vista, tantas fotografías como le hacían. Y entonces por eso le dijeron que tenía que cerrar los ojos cada vez que le hicieran una foto. Y no hay fotos del rey Alfonso XIII con los ojos abiertos. Claro. Bueno, no sé si habéis terminado, si hay alguna cosa más. Voy a ver una cosita del efecto que hicieron los intelectuales españoles, que es lo que escribió Gómez de la Serna para acabar. Porque es que Gómez de la Serna estaba en todas partes y se lo conocía todo. Y esto tiene mucha gracia.
Se llama Ramón y los relojes. Azucena López Cobo escribió en un artículo titulado De Einstein a Gómez de la Serna, la teoría de la relatividad y el secreto del arte moderno, donde hallamos este dato. Entre 1922 y 1924, Ramón vivió en un torreón situado en el número 4 de la calle Velázquez, atiborrado de todo tipo de objetos adquiridos en el rastro, que sin orden ni concierto recubrían las paredes y el techo. Al parecer de cuantos lo visitaron, solo una persona se dio cuenta del sentido de tal abigarramiento, así como el de su obsesión, lo cual explicó el mismo Gómez de la Serna. Dijo: don José Ortega y Gasset ha subido varias veces a mi torreón. Allí, confesaba él, fue donde vio claro el secreto del arte moderno. Ascendía con bellas damas y con hombres inteligentes. Mi alegría mayor fue verle comprender la hilaridad de todo aquello, lo que yo había querido que se desprendiera de su conjunto. Es decir, Ramón captaba perfectamente que la realidad se presenta al hombre como una forma de fragmentación, un conjunto de datos inabarcables que impiden que se les dé una interpretación única. Por ello, toda aproximación resultaba por un lado presente y por otro plural, heterogénea, esto es, relativa. Gómez de la Serna aplicó en su escritura los hallazgos de Einstein y en ello tuvo un intermediario, Henri Bergson, según el cual la conciencia del hombre tiene la percepción de realidad. Creo que se ve, si me equivoco, aquí. Perdón. En otras palabras, no hay realidad posible si no hay conciencia de la existencia. López Cobo destaca a este propósito. Bergson publica Sur durée et simultanée en 1922 y un año más tarde Gómez de la Serna escribe y publica El novelista, una narración que incorpora fragmentos de la teoría de la relatividad adaptados a las necesidades de su protagonista, Andrés Castilla, y modificados por la conciencia de la percepción de la realidad. La autora propone acto seguido comparar unos fragmentos de Einstein con algunos del novelista de Gómez de la Serna y empieza con el siguiente texto. Si en un punto A del espacio hay un reloj, un observador ubicado en A puede determinar los valores de tiempo de los eventos que ocurren en la inmediata vecindad de A, determinando la posición de las agujas del reloj, que es simultánea con cada evento. Si en el punto B del espacio hay otro reloj, similar en todo a los aspectos al reloj ubicado en A, resulta posible para un observador ubicado en B determinar los valores de tiempo de los eventos que ocurren en la inmediata vecindad de B. A continuación, aporta un fragmento del novelista de Gómez de la Serna. El novelista Andrés Castilla oía en su despacho el reloj de pared y el reloj de bolsillo que acostumbraba a poner sobre la mesa, porque el otro quedaba demasiado en la penumbra para ver la hora tantas veces y tan rápidamente como lo requería su impaciencia. ¿Es que pueden ser los dos tiempos el mismo?, se pone a pensar el novelista. Si diría realmente que el tiempo del reloj grande de pared era más pausado, más pesado, más lento, un tiempo que no envejecería nunca demasiado, mientras el reloj rápido, con mordisconería de ratón, para el tiempo con goteo instante más que instantáneo, le envejecería pronto. No es la misma clase de tiempo el de uno y el de otro reloj, concluyó el novelista. Realmente escribo menos cuartillas en el tiempo que señala este reloj de bolsillo que en el que señala el otro. Solo que del otro me olvido y eso hace que me emperece y con este delante corro, me precipito. Veo que hace un rato eran 2 horas más temprano que ahora. Acabo por dictaminar dentro de sí el novelista. En el relato de Gómez de la Serna concuerdan el tiempo estacionario y el tiempo del evento, lo cual derivaba claramente de lo dicho por Einstein. Subrayar el instante
fue lo que hizo el propio Einstein, cuando tras ser nombrado doctor honoris causa de la Universidad de Madrid, el 4 de marzo, lo fue como académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, donde dio su discurso delante del rey Alfonso XIII. Esto era la conclusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un diálogo la más de interesante. Unas partes las hemos entendido, algunos mejor que otras, porque indudablemente mis conocimientos de física son súper limitados y bueno, pero he disfrutado enormemente. Gracias, Albino. Bienvenido al Instituto de Estudios Madrileños como miembro de número. Gracias. Y bueno, vamos a tener la suerte de contar con una persona en el instituto que es un gran conocedor de la ciencia, igual que nos hiciste con la primera conferencia que nos diste sobre Palacios, hoy la de Albert Einstein ha ratificado lo que ya pensábamos sobre tenerte con nosotros en el instituto. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Clara. Gracias. Ha sido una delicia contar hoy con tu presencia aquí. Muchísimas gracias a la Real Academia por recibirnos, profesor Barreno, y gracias a todos por estar hoy con nosotros. Nos vemos pronto. Notificaré cuándo es la siguiente, porque hay otro discurso de ingreso en breve, así que se lo notificaré a todos en una semana más o menos. Muchas gracias. Ya, muy bien.